¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. ¿Se escucha bien, no? Para poder comenzar. Sí, profe. Excelente. Vamos a ver, hoy ya semana 16. Estamos cerca de terminar. Antepenúltima clase. Hoy ya nos toca ver elementos de estadística, ¿no? Promedios, moda, mediana, varianza. ¿Sí? Son varios conceptos que vamos a revisar. Siempre me tomo un poquito de tiempo explicando la teoría. Si la teoría está clara, pues los ejercicios salen rápido, ¿no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Así es. Muy bien. Entonces comparto pantalla, ¿de acuerdo? Comparto pantalla. Si hay dudas, pues activan su audio, me hacen la pregunta o en todo caso escriben en el chat, ¿no? También pueden escribir en el chat, ¿no? De ratito en ratito yo voy regresando, ¿sí? Muy bien. Entonces empezamos. Ahí está. Elementos de estadística. Entonces, bueno, ¿qué cosa? Vamos a comenzamos viendo un poco de estos conceptos, como el de estadística, ¿no? Estadística, en primer lugar, es una ciencia, además, es una carrera, así como matemática, en la misma facultad está matemática, estadística, computación científica, ¿no? Investigación operativa. Dice, es una ciencia que analiza serie de datos y extrae conclusiones de esos datos. Entonces, sobre el comportamiento de variables de estudio, ¿de acuerdo? Y para extraer esos datos utiliza una población, ¿no? Que es el conjunto de elementos que se quiere investigar. Pero no investiga a toda la población, sino investiga a lo que se llama una muestra, que viene a ser un subconjunto de la población. Dicha muestra tiene que ser representativa. Por ejemplo, ¿no? Las famosas encuestas, cuando hay campaña electoral, siempre hay encuestas, ¿no? Encuestas a nivel nacional. Pero a nivel nacional son aproximadamente un poquito más de 20 millones de electores. Ojo, 20 millones de electores. No se encuestan los 20 millones. O sea, la población, en este caso, digamos, si queremos saber intención de voto, la población no serían todos los peruanos, profe. ¿Por qué no todos? Porque no se le va a preguntar a los niños, a los adolescentes, ¿no? Tienes un hermano de 15 años, a él no le van a preguntar, ¿no? Se le pregunta a los que van a votar. Si queremos saber intención de voto, se le pregunta a los que van a votar. ¿Quiénes son los que van a votar? Los que tienen mayor o igual a 18 años de edad. Esa sería la población. Y en el Perú, aproximadamente, ¿no? Son 20 millones los electores. ¿De acuerdo? El padrón electoral, 20 millones. Entonces, la encuesta no le pregunta a los 20 millones, a un grupo de esos 20 millones, a un subconjunto, ¿no? A eso se llama muestra. ¿Tienen idea de más o menos a cuántas personas encuestan en esos, para publicar esa encuesta nacional intención de voto, a boca de urna, dice, ¿no? ¿Tienen idea más o menos cuántas personas serán? ¿Sí? Más o menos una idea. Ahora está de moda, ¿no? Las encuestas sobre si quiere o no quiere que renuncie la presidenta INA, si quiere o no quiere asamblea constituyente. Esas encuestas, eh, ¿a cuántas personas estarán preguntando? ¿Más o menos o no tienen idea? Y siempre cuando hay encuestas en época electoral, en época electoral siempre dicen ni idea, profe. Yo no creo en las encuestas porque a mí, así dicen, ¿ah? A mí nunca me han encuestado. Y todavía ponen, ¿no? En las redes sociales, este, el otro pone, a mí tampoco, nunca, por eso las encuestas son mentiras, dice, todas las encuestas son mentiras, a mí nunca me han encuestado. Más o menos 1000 personas, 1000, cuando es una encuesta a nivel nacional, ¿ah? 1000, nacional, 1000, de 20 millones de electores, son más de 20 millones, un poco más, todavía no llegamos a 21. Ponle 20 millones, 1000 de 20 millones significa uno de cada 20.000.
1 de cada 20.000. Entonces, cuando una persona dice, a mí nunca me han encuestado, por eso no creo en las encuestas, es como que hace un poquito de ridículo, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Porque de 20.000, lo más probable es que no te toque a ti. Son 1 de 20.000, ¿no? Es más fácil sacarse a ti, una cosa así. Claro, no encuestan a todos. Imagínate el trabajo que sería encuestar a todos, los Perón, ¿no? ¿Sí? Eso sería esas 1.000 personas serían la muestra. Ahora, no puede ser de que por evitarse la fatiga encuestan a 1.000 solamente en Lima, no. Tiene que ser a nivel nacional. Tiene que ser una cantidad representativa. Significa que proporcionalmente a la cantidad de personas que hay en Lima, con la cantidad de personas que hay en Arequipa, en Piura, Trujillo, Iquito y así, etcétera. Y además, no van a encuestar solamente a hombres. ¿Por qué? Porque en las elecciones votan hombres y mujeres. Entonces encuestan, yo me imagino mitad y mitad varones, mitad mujeres, 500, 500. Ahora, de los 500, de las 1.000 personas, 500 varones, pues de Lima, ¿cuántos serán? Serán 150. Pero 150 no le van a preguntar, vamos a Miraflores, ahí nos quedamos y ahí preguntamos. Eso no sería una cantidad representativa. Tiene que ser proporcional a la población. Más, ¿cuál es el distrito más poblado? San Juan de Lurigancho. Un mayor grupo de San Juan de Lurigancho. ¿Cuál es el distrito menos poblado? Santa María. Bueno, menos poblado. San Juan de Lurigancho tiene más de 1.000.000. Santa María no llega ni a 1.000 habitantes. Entonces, de repente en una encuesta nacional no hay nadie de Santa María. ¿Por qué? Porque no es representativo esa cantidad, ¿no? Y así. Ese es lo que sería una muestra. Bueno, vamos a continuar ya. Y variable es la característica que se quiere investigar. Hay dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. En la cualitativa no hay valores numéricos, hay categorías nomás. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Esa es una variable cualitativa. Intención de voto, también, por ejemplo, ¿no? Acá no dice como ejemplo, distrito de residencia. No hay valores numéricos ahí. Pero si te quisieran preguntar número de hermanos, ahí sí hay valores numéricos, 0, 1, 2, 3, ese sería una variable cuantitativa. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no, continuamos. Ya, creo que no hay pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de las medidas de tendencia central. Dice, es una cantidad representativa, un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información en un solo número. Un poco difícil ese resumen, ¿no? En un solo número, donde esta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Un poco complicado, pero ese viene a ser el promedio, lo que llamamos nosotros promedio, ¿no? El promedio tiene que estar entre el menor y el mayor. O sea, si yo calculo el promedio de edades de esta sección, por ejemplo, ahí habrá alumnos de 17, algunos de 16, algunos de 18, la mayoría de 17, y yo promedio, pues no me va a dar 20, pues no hay nadie 20, tiene que ser siempre entre el menor y el mayor, 17, algo, lo más probable. ¿Sí? Desarrollamos a continuación las principales, que son la media aritmética, geométrica y la media armónica. Tenemos n datos, x1, x2, así hasta x sub n. La media aritmética se simboliza por MA o un X y una barrita en la parte superior. No dice llamado también media o promedio aritmético, es el más usado, o sea, se utiliza para calcular promedio de notas, edades, salarios, propinas, tallas, estaturas. En la mayoría de los casos se utiliza la media aritmética. ¿Cómo se determina? La suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Si hay n datos, sumo los n datos y lo divido entre n. Por ejemplo, nos dice la cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados de contagios por TBC, tuberculosis, ¿no? Durante la última semana fue 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5, por ejemplo. Entonces, si me dice durante la última semana, por eso que hay 7 datos, ¿qué significa este 3?
que ese día hubieron 3.000 nuevos casos, al día siguiente 2.000 nuevos casos, y así, por eso nos dice que está en miles. Su promedio aritmético sería la suma de los 7 datos entre 7. ¿De acuerdo? Nos daría 28 entre 7, 4. Profe, ¿4 qué significa? Bueno, como está en miles, significa que el promedio diario de nuevos casos es de 4.000 personas. O sea, 4.000 personas por día es el reporte diario en promedio de nuevos casos de TBC. ¿De acuerdo? Propiedades. Si a todos los datos le sumo una constante, entonces la medida aritmética queda sumada en la misma constante. Por ejemplo, si nosotros calculamos el promedio aritmético aquí, ¿no? El promedio aritmético de todos los alumnos de esta sección, y es 17. Vamos a ver. Si a todas las edades le sumo 2, el promedio sería 19. O sea, es 17 más 2. Eso es lo que me dice. Si a todos los datos le sumo una constante, el promedio aritmético queda sumada en la misma constante. Eso es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Luego me dice, si a todos los datos le multiplico una constante, la media aritmética queda multiplicada por la misma constante. O sea, es lo mismo, ¿no? Si el promedio es 17 de edad esa, en esta sección, y multiplico todas las edades por 2, el nuevo promedio sería 34, o sea, 17 por 2. El promedio anterior por 2. En la media aritmética nos dice, en el cálculo intervienen todos los datos. Por lo tanto, se ven influidos por la variación de cualquiera de ellos. O sea, si yo en vez del último dato, ¿no? En vez de 5 hubiera sido 50, cambió. Ya no te va a dar 4. O sea, basta que cambies uno y cambia la media aritmética. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a ver, hasta acá no sé si hay alguna consulta. Profesor, disculpe, es que sobre eso de sumarle C no entiendo muy bien porque, o sea, como significa que, por ejemplo, si fuera uno, o sea, los elementos de la media aritmética fueran 1, 2, 3, y, o sea, sumarle C se refiere a sumarle cada uno de esos elementos 1 más C, 2 más C, 3 más C, o Sí, significa sí, solamente... exactamente eso. Exactamente eso. Por ejemplo, imagínate que las edades, ¿no? Imagínate que en esta aula promediamos algo facilísimo, ¿no? Hay 3 alumnos, uno 17, uno 18 y uno 19, el promedio me dará 18, ¿no? Pero si a todos le sumo una constante 3, o sea, le sumo más 3, acá también, ¿no? Más 3 y acá también le sumo 3, el mismo valor a todos. Entonces, acá me daría, en primero me daría 20, acá sería 21 y acá sería 22. Acá la media aritmética me daba 18 y acá 18, no parece 8. Vamos a ponerle 18, ¿sí? Oye, qué feo, ¿por qué no? Ya, ahora sí. Y entonces, y la nueva media aritmética entre 20, 21 y 22 me daría 21. O sea, ¿qué significa? Que si a todos los datos le sumé 3, la media aritmética inicial también quedó sumado en 3. Por eso nos daría 21. Ok, profesor. Sí, entiendo. Espérame, ¿podría dejar tomarle captura, por favor? Claro, claro. Regreso. Gracias, profesor. No, o Sí. sea, me refería al ejemplo que puso. Ya. Ujú. Ya lo hice, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Y de manera general también podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si yo a todos los datos le sumo C, como estamos mencionando así de manera general, este es más C, este es más C y este es más C. Entonces, ¿cuál sería la nueva media aritmética? Pues sería la inicial, que era 18, más C. Media aritmética me daría 18 más C. Si a todos los datos le sumé C, la inicial 18 más C. Muy bien. Eh, vamos a ver ahora otros promedios. ¿No? El promedio geométrico. ¿Cuándo usamos el promedio geométrico? Dice, es el segundo promedio más utilizado, generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Eh, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo se calcula? Luego el ejemplo. Si tú tienes n datos, sería la raíz enésima del producto de los n datos. ¿Sí? Raíz enésima del producto de los n datos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos como datos, por ejemplo, dice, la tasa de utilidades trimestrales entre bodegas fueron 9%, 15% y 25%, por ejemplo. Entonces, si queremos la tasa de utilidad promedio trimestral, como son 3 datos, sería raíz cúbica del producto de los 3.
9% por 15% por 25%. Ahora, yo tendría porcentaje al cubo, pero como está en la raíz cúbica, sale porcentaje, ¿no? Ahora, ese 9 es 3 al cuadrado, el 15 es 3 por 5 y el 25 es 5 al cuadrado. Entonces me daría 3 al cubo por 5 al cubo. Entonces tiene raíz cúbica, sería 3 por 5. Entonces nos daría 15%. Esa es la utilidad promedio. ¿De acuerdo? Ahora, miren la gran diferencia con esto. Dice así, las ventas en el último trimestre aumentaron, los 2 primeros meses aumentaron 25% y 116%. Pero el último mes disminuyó 36%. Entonces, aquí hay algo distinto. En el otro nos decía, la utilidad fue 9%. Ahora me dice, aumentó 25%. Es distinto. Entonces, si me dice, aumentó 25%, sería un 125% del anterior. Y el otro me dice, aumentó 116, sería un 216%. Si luego me dice, disminuyó 36, sería un 64%. O sea, me quedaría así. Raíz cúbica aumenta 25%. Ah, ya, le ponemos 125. Aumenta 116, le ponemos 216. Disminuye 36, le ponemos 64. Los tres tienen raíz cúbica, ¿no? De 125 sería 5, 216, 6 y de 64, 4. Si multiplicamos 5 por 6, 30, por 4, 120. O sea, me da 120%. Pero esa no es la respuesta, porque en el problema lo que nosotros queremos es hacer la media mensual de crecimiento. Entonces, igual comparando con el 100%. Entonces, si nos da 120%, significa que la media mensual de crecimiento sería 20%. ¿Sí? Entonces, miren que es distinto. En el caso anterior, el resultado que salió, ese quedó. Porque desde el inicio estaba así, 9, 15 y 25. Acá no. Acá es aumenta en. Entonces, siempre es comparando con el 100%. Muy bien. Esa sería la gran diferencia. No sé si quedó claro eso de la media geométrica. Profesor, ¿podría volver a explicar los dos ejercicios, por favor? No lo entendí muy bien. Ujú. Claro, claro. Lo primero, miren, cuando, cuando nosotros tenemos un problema, solamente haciendo un paralelo con la clase de magnitudes, ustedes se acordarán. En magnitudes, cuando nosotros vimos, por ejemplo, había un problema de obreros con días. No te dan de dato que son inversamente proporcionales, no te dan ese dato. Si dice obreros y días, tú ya sabes que eso es inversamente proporcional. O sea, hay varias cosas que no te van a dar de dato. Por ejemplo, utilidad con capital. A mayor capital, mayor utilidad, ¿no? Velocidad, por ejemplo, con tiempo. A mayor velocidad, menos tiempo. Inversa. No te dan los datos. Entonces, ¿pero siempre va a ser así? No. Hay situaciones como cuando te decía, se reparte una herencia directamente proporcional a la edad. Eso es siempre no. Por eso que ahí te tienen que dar de dato. ¿Cuál es la relación? Si no te dan de dato de relación es porque tú tienes que determinar cuál es la relación. Lo mismo sucede en promedios. En promedios no te van a decir qué tipo de promedio vas a aplicar si es que es conocido. Por ejemplo, si es un promedio de notas, promedio de propinas, promedio de edades, promedio de pesos, tallas, alturas, temperaturas, ¿no? De salarios. Entonces, no te van a decir, utiliza el aritmético. Tú de frente tienes que utilizar el promedio aritmético. Ahora, si tú tienes un promedio de índices porcentuales, tasas de crecimiento, entonces inmediatamente vas a aplicar el promedio geométrico. No te lo van a decir. Si tú tienes que calcular rendimientos, por ejemplo, ¿no? Rendimiento medio, velocidad media, inmediatamente vas a aplicar el promedio armónico, que es el que sigue. Ahora, si en un problema lo que se está promediando no entra en ninguno de esos parámetros, te tienen que dar el dato. ¿Qué promedio usar? O de repente tú tienes, digamos, ¿no? En un salón de clase hay 10 alumnos. El promedio armónico es tanto. Ah, me están especificando. Si no me especificarían, yo tendría que aplicar promedio aritmético, si son edades, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando hay porcentajes, como acá, nos decía la tasa de utilidades, esta tasa de utilidades está en porcentaje, tasas, 9%, 15% y 25%.
Esas son las tasas. Entonces, raíz cúbica de 9%, 15% y 25%, no, exacto, 15%. Este viene a ser la utilidad promedio. Tiene una utilidad promedio del 15%. Y le decía la diferencia con el siguiente, que también hay índices porcentuales de crecimiento, ¿no? Es que acá no dice, aumenta en 25%. Entonces, si me dice aumenta en 25%, entonces es un 125%, ¿no? Luego el otro me dice, aumenta, me dice en 116, ya, entonces es un 216%. Es distinto al anterior. El anterior tomaba tal y como estaba, porque decía, la utilidad fue 9%, fue 15%, así. Disminuye 36%. Acá está. Disminuye. Entonces, ¿cuánto sería? Del 100% me quedaría 64%. Esas variaciones son los que yo promedio. Los tres tienen raíz cúbica exacta. Pero una vez que ya lo resolví y me dio 120%, como todo es respecto al 100%, entonces de nuevo digo, si me salió 120%, entonces aumento 20%. Si me hubiera salido 90%, mi conclusión sería disminuye 10%. ¿Sí? Ay, perdón. No sé si quedó claro. Profesor, raíz cúbica es porque te dice las tasas de utilidades trimestrales, ¿no? No, es porque son 3 datos. Ahí, fíjate, cuando son 4 datos, raíz cuarta. 5 datos, Ah, raíz quinta. ya, me tengo que Sí, fijar en la cantidad de datos para sí, sacarle la raíz. así es. Ah, ya. 2 datos, raíz cuadrada. Ya, gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces la Ah, media armónica, dice, es la inversa de la media, es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. Es un poco complicado, ¿no? Se utiliza cuando se quiere calcular promedio, rendimiento medio, velocidad media, tasa de productividad media, etcétera. A ver, ¿cómo quedaría? Hay n datos, n entre la suma de las inversas. Pero, ¿qué es esto, profe, de rendimiento medio, tasa de productividad media? Es como cuando te dicen, por ejemplo, en una fábrica textil, un obrero, ¿no? Produce 20 polos por día. El otro produce 18 polos por día. El otro produce 15 polos por día. Esos son rendimientos. Y tú quieres saber cuál es la producción media por día. O sea, ahí es donde aplicas esta fórmula. O te dice, por ejemplo, en este caso no dice, un ciclista va de Lima a Huaral a 90 metros por segundo. El otro da polos por día. Estos son metros por segundo. Pero regresa a 60 metros por segundo. ¿Cuál es su velocidad media? ¿Sí? Entonces uno diría, profe, pero está fácil, profe. Si va a 90 y regresa a 60, entonces sería 90 más 60 entre 2, 75. Y no se cumple. ¿Por qué? Porque la velocidad media viene a ser la distancia total entre el tiempo total. Ahora, la distancia, no sé cuál es la distancia de Lima a Huaral, pero sí sé que la distancia de ida es la misma que la distancia de vuelta. En distancia total ponemos D y D, y tiempo día son diferentes. ¿Por qué? Porque a la ida va más rápido, se demora menos. Al regreso va más despacio, se demora más. Pero aquí es igual tiempo. Tiempo es distancia entre velocidad. El tiempo de ida sería la distancia entre la velocidad de ida. Y el tiempo de vuelta, distancia entre velocidad de vuelta. ¿Y qué va a pasar ahí? Que observen que se cancela distancia. ¿Y qué es lo que me está quedando? Me está quedando 2 entre 1 entre 90 más 1 entre 60. ¿Y qué es eso? Es esto, pues. Es esto. N vale 2. Es la media armónica. De manera natural surge la media armónica, ¿no? Y al operar nos queda 72. ¿Sí? Miren, es menor. Siempre la media armónica es menor que la media aritmética. ¿De acuerdo? La media aritmética nos haría 75, pero esa no es 72. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí, de repente tienen consultas. Profesor, disculpe, perdón, pero es que no lo había pensado mucho, no estoy seguro, pero es que en la media geométrica, ahí, o sea, la utilidad promedio ahí, o sea, ¿qué pasa si me toca uno, o sea, que está por encima de 100? O sea, me sale uno que es por encima de 100, o sea, ya no 15%, sino me sale como 115% o algo así.
No Pero importa. es que acá está, 116. No, me refiero al primer ejemplo. El primer ejemplo. Es que dice la tasa de utilidad. La utilidad puede ser más del 100%. O sea, cuando te habla de utilidad es tu ganancia, ¿de Ujú. acuerdo? Pero es un porcentaje de lo que tú has invertido. Entonces, por ejemplo, si tú invertiste 1000 y recibiste de ganancia 500, entonces, ¿cuál ha sido ahí tu tasa de utilidad? 50%, ¿no? Porque de 1000, 500 es la mitad, 50%. Ahora, ¿qué pasaría o qué significaría que tu utilidad es del 100%? Significa que si tú invertiste 1000, tu utilidad ha sido 1000, súper buenísimo. Pero puede ser más de 1000, claro. De repente tú inviertes 1000 y tu ganancia es 2000. Tu utilidad ha sido del 200%, o sea, puede ser más de 100%. Ok, profesor, entiendo. Y eso lo de media armónica, es que veo que solamente se usa entonces o sea, no hay algo en común exactamente que para identificar si... Hay en común, ¿sabes qué es lo que hay en común? Las unidades. No es una unidad, una única unidad. Por ejemplo, acá no dice, habla de metro por segundo. En el ejemplo que di, por ejemplo, en una tasa de productividad, cada trabajador, digamos, uno tiene un rendimiento de 20 polos por día. Ah, ya, es polos por día, ¿no? Ya. El otro es 50 polos por día, el otro es 30 polos por día. Entonces, ese sería la unidad como un cociente, ese sería el indicador de que estamos en una media armónica. Y surge, así como eso que hemos calculado, mira, no hemos trabajado con la fórmula de media armónica, hemos hecho la fórmula de velocidad, distancia entre tiempo, y de manera natural nos conduce ¿a dónde? A la media armónica. Entonces, siempre que tú tengas esas tasas de rendimiento, te va a conducir de forma natural a la media armónica. Entonces, ya cuando tú tienes de frente los rendimientos, 20 polos por día, 18 polos por día, 12 polos por día, ya no vas a hacer todo el proceso, de frente haces promedio armónico. Ok, profesor, entiendo. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta. Voy a ver el chat por si acaso. Profesor, Vamos una a ver. consulta. Las dos D que están en la media armónica son las dos velocidades, ¿no? D es distancia. A las dos distancias diré, ¿no? Es que por eso le dije la distancia. Yo no sé cuál es la distancia de Lima a Huaral, pero sí sé que la distancia de ida es la misma que la distancia de vuelta. Por eso le he puesto el mismo D. En cambio, los tiempos sí son diferentes. Ya, profesor. Gracias. Muy bien. Y a medida de localización. Me olvidé de ver el chat. Le dije que iba a ver el chat. No había consulta, ya. En la medida de localización, la mediana, dice ese valor que divide el total de datos ordenados en dos partes de igual tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una cantidad impar de datos, la mediana es el término central. O sea, la mediana lo que nos indica es dónde está el medio. Eso es lo que nos indica la mediana. ¿Sí? ¿Dónde está el medio? Profe, pero ¿y la media aritmética no nos indica eso? No, no. De repente tú tienes, miren, promedio de edades, 17, 17. Hay un montón de alumnos que tienen 17, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay un alumno, pues, que tiene 30. El promedio, por ejemplo, nos da 19. Entonces, ¿dónde estaría el promedio? Acá estaría. Ahí estaría el 19, que es la media aritmética. Pero no está al centro. No está al centro, está a un costado. En cambio, la mediana sí nos indicaría exactamente dónde está la mitad. ¿De acuerdo? A eso se refiere mediana. Cuando tenemos una cantidad de datos impar, la mediana es el término central. ¿Sí? Por ejemplo, acá, yo tengo 7 datos. Ya, la mediana es el 2. Nada más. Es la mediana, el término central. Ahora, ¿y qué pasaría si la cantidad de datos es par? La mediana sería
la semisuma de los dos centrales. ¿Cuáles son los dos centrales? 2 y 4. ¿Qué significa semisuma? O sea, la suma entre 2. 2 más 4, 6, entre 2, 3. Es la mediana. Acá está. Vamos a poner la mediana. Estaría acá. Entonces, ¿qué hace la mediana? Divide el total de datos ordenados. Hay 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha. En 2 grupos de igual tamaño. De eso se encarga la mediana. ¿Sí? Muy bien. Y la moda, la mediana solo depende del orden de los datos. Claro, y los datos tienen que estar ordenados. Si no, no tendría sentido hablar de mediana. Tienen que estar ordenados. Ordenado de forma creciente. ¿Qué pasa si yo cambio el 10 por el 100? ¿Cambia la mediana? No. Depende del orden, no depende del valor de los datos. ¿Sí? Ahora, si este valor, en vez de 10, por ejemplo, hubiera sido 1.5, entonces se metería por acá. Y ahí sí cambia la mediana. Ahí sí cambia la mediana. ¿Sí? Entonces depende del orden de los datos, pero no del valor de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. ¿No? Por ejemplo, está de moda, dice, bro. Por ejemplo, acá, no tienen que estar ordenados. En la mediana sí, los datos tienen que estar ordenados. Hay un problema, el 7, creo, el 8, donde nos dan diferentes datos, pero están desordenados. Para poder hablar de mediana hay que ordenarlos. Acá, por ejemplo, con ellos, por ejemplo, están desordenados, pero el que se repite más veces es el 1. 3 veces. Hay 2 veces que se repite el 2, pero el 1 se repite más veces. Entonces, la moda es 1. Se le llama conjunto unimodal. Ahora, si hubiera 2 modas, se le llamaría bimodal y así, etcétera. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. De repente hay consultas. Profesor, ¿a qué se refiere como bimodal? Que hay 2 modas. Imagínate que acá habría otro número 2. Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? A ver, 1, 2, 3. 3 veces el número 2 y 3 veces el número 1. Entonces, este sería una moda 1 y por acá tenemos una moda 2 que sería 2. Por ejemplo, a eso se refiere bimodal, que hay 2 modas. Ah, ya entendí. Muchas gracias, profe. Muy bien. De repente hay otro dato, otra consulta, ya estoy hablando de datos ya. Ya, vamos a continuar. Entonces, pero así como nosotros lo hemos dividido, la mediana nos indica la mitad, ¿no? ¿Dónde está la mitad? Hay otro, por ejemplo, que se llama los terciles. El último problema nos habla de terciles, cuartiles, quintiles, ¿no? El problema 10, seguro ya lo han visto. ¿Qué son los terciles? Bueno, son los valores que dividen al conjunto ordenado en 3 partes iguales. 3 partes iguales. ¿Cómo así? Si tú tuvieras una varilla y lo vas a cortar en 3 partes iguales, necesitas solo 2 cortes, ¿no? Ese sería el tercil 1 y este sería el tercil 2. ¿Cómo se calcula? Así, su posición se calcula así. Acuérdate que los datos tienen que estar ordenados. El primero sería n más 1 sobre 3 y el otro sería, el segundo tercil sería n más 1 sobre 3 por 2. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tuviéramos, nos dice 11 datos. Ojo, hay 11 datos. Acá está. Voy a anotarlos acá. Por ejemplo, tenemos x1. Voy a anotar, ¿ya? Para que quede claro. Ahí está. Si yo quisiera la posición del primer tercil, sería así. Como hay 11, sería 11 más 1 sobre 2. ¿Cuánto me daría? Me daría 4. ¿Cuál es? Acá está. Este sería el primer tercil. Y el segundo es lo mismo, pero por 2. Me daría 8. O sea, se refiere al octavo dato. Este sería el segundo tercil. El octavo dato sería el segundo tercil. Note que lo está dividiendo, ¿no? En grupos 3 de igual tamaño. Ahora, profe, ¿y qué pasa si no lea un número entero? Imagínate que fueran 12 datos. Acá está. Hasta x12. Miren, hay 12 datos. Ahí está, ya. Entonces, para hallar la posición del primer tercil sería 12
más 1 sobre 2. 13, ¿no? 13 sobre 2, 6,5. N es 12. Perdón, sobre 3. Estamos hablando de tercil. ¿Qué estoy hablando acá? Como lo vamos a dividir entre 3. Ay, perdón, ya, ahora sí. Sería 12 más 1 sobre 3. ¿Y cuánto es eso? 13 tercios, ¿no? Es un poquito más de 4. A ver, vamos a ver exactamente. 13 tercios me da 4,3. Ya. Entonces, sí, periodo 3, ¿no? Ya. Entonces, si me da 4,3, significa, esa es la posición. Como la posición me ha salido 4,3, ese está entre el cuarto y el quinto. Es más de 4, menos de 5. Entonces, está entre el cuarto y el quinto dato. Dato, acá. Acá está el tercer 1. ¿Y cómo conseguimos el tercer? Pues esa es la posición. ¿Dónde está? Está acá. ¿Cómo lo consigo? Tomo el cuarto más el quinto sobre 2. Y el otro sería 8,6. 8,6. Ah, ya, estaría entre 8 y 9. Acá. Acá estaría. Este sería el terciel 2. ¿Cómo lo consigo? El octavo dato más el noveno dato sobre 2. Igual que la media aritmética. Y ahí nosotros nos damos cuenta que se ha dividido en 3 grupos de igual tamaño. Acá hay 4 datos. Acá hay 4 datos. Y acá hay 4 datos. ¿Sí? Ese sería para los terciles. No sé si hay alguna duda respecto a este ejemplo antes que lo borre para poder continuar. Profesor, ¿siempre se va a dividir entre 2? ¿Se va a sumar y se No, va a no, dividir no. entre 2? Si nos dan con decimales, sí. Para hallar los terciles, si la posición es un número decimal, entonces es la semisuma de los que están al costado. Por ejemplo, nos salió 4,3. Entonces sería entre 4 y 5. Sería la semisuma del dato 4 y el dato 5. Siempre es semisuma. Solo Igual que con en la decimales, mediana. ¿no? Solo Cuando con nos dan con decimales. decimales. Pero si nos hubiera dado exacto, por ejemplo, cuando nos salió 4, entonces, ¿cuál es el primer tercil? El dato 4. Acá está, mira. ¿Cuál es el otro? El dato 8. Esos serían los terciles. Exactamente el dato 4 y el dato 8. Ahí ya, profesor. Gracias. Muy bien. Y el problema 10 tiene que ver con esto, ¿ah? Los quintiles, bueno, cuartiles que dividen en 4 partes. Para dividir en 4 partes se necesita 3 cortes. Entonces hay 3 cuartiles. Y se calcula de manera general así. Como queremos dividir en 4 partes, n más 1 entre 4. Por i, ¿qué cosa es i? Cuando i vale 1, primer cuartil. Cuando i vale 2, segundo cuartil. Cuando i vale 3, tercer cuartil. ¿Sí? A eso se refiere. Quintiles, ya totalmente lo mismo, ¿no? Divide al total de datos en 5 partes iguales. Entonces sería n más 1 sobre 5 por i. Ahí está. Cuando i vale 1 el primer quintil, i vale 2 el segundo, y etcétera. Y decirles que divide en 10 partes iguales. 10. Entonces, habría 9 deciles, ¿no? N más 1 sobre 10 por i. Ahí está. ¿Qué cosa viene a ser i? Cuando i vale 1, primer decil. Cuando i vale 2, segundo decil. Cuando i vale 9, el noveno decil. Y nos dicen en cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, se tomará la media entre el anterior y el siguiente valor entero. O sea, el anterior y el siguiente dato. Muy bien. Vamos ahí. ¿Sí? Vamos ahí, por ejemplo, a dejarlo ahí un instante. De repente quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Profesor, Sí, disculpe, una cantidad así par de términos necesariamente va a ser, o sea, va a tener como terciles, va a tener como terciles eso de, bueno, de promedio o sea, me En refiero entre, cualquiera, en cualquiera que nos dé con decimales la posición. Por ejemplo, cuando tú calculas la posición,
Ojo, cuando hablamos de posición, me refiero a lo siguiente. Voy a copiar acá. Cuando yo tengo ordenado los datos en forma creciente, estos índices son la posición. Primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato. Por ejemplo, no hay el dato 4,1. No hay ese dato. El dato es 4, el siguiente dato es 5. No hay dato 4,1. O sea, no hay en decimales. Entonces, ¿qué pasaría si a la hora de calcular un decil, un quintil, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, me salió 4,3, pero esta es la posición, ¿no? La posición, digamos, del primer tercil me sale 4,3, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese tercil? Pues, ya, si me ha salido 4,3, tomo estos dos datos, lo sumo y lo divido entre 2. Siempre va a ser así. Y lo mismo si fuera cuartil, quintil, lo que sea. No, ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Había otra pregunta, creo. Una compañera tuya quería hacer pregunta. A ver, estoy atento. Regreso de repente. O de repente en el chat. No, escuché otra voz ahí. No creo que haya estado penando, ¿no? Ya, es que iba. ¿Era Ya lo entendí. mismo? Sí, Ya. era lo mismo. Muy bien, muy bien. Me preocupé, pensé que dije, ya estoy imaginando cosas. Ya, muy bien. Si es lo mismo, no hay problema. Vamos a terminar un poquito pesado, pero es necesario, siempre es necesario que esté bien claro la teoría. Porque si está claro, los problemas salen rápido. Hay problemas donde vamos a usar terciles, cuartiles, hay otro problema donde vamos a usar la mediana, la moda. Si lo hemos entendido, rápido sale. Por eso es necesario tomarse tiempo para explicar la teoría. Terminamos con la medida de dispersión. Solamente imagínense, por ejemplo, hay dos aulas de la pre, y en ambas el promedio es 17 años. Por ejemplo, promedio de edades. Entonces uno diría, las aulas son homogéneas, o sea, con similares características, porque en ambos el promedio es 17. Sin embargo, en un aula, casi todos los alumnos tienen 17, por ahí algunos 16, otros 18. Mientras que en la segunda ola hay un montón de alumnos que tienen 15, 16 y un alumno de 30 años, digamos que está postulando 40 veces a la pre, ¿no? ¿Puede haber un alumno de 30 y el promedio de 17? Claro que sí. Si tú promedias números de 15, 16 con uno de 30, pues te puede dar el promedio de 17 tranquilamente. Pero ahí las edades son dispersas, ¿no? Hay alumnos de 16, alumnos de 30, 20, 30. En cambio, en el otro, les decía que los datos están más homogéneos. ¿Por qué? Porque todos están concentrados alrededor de la media aritmética. Entonces, en la segunda aula, donde los datos están de lejos unos de otros, decimos que están dispersos. Y la dispersión de los datos es lo que se mide con la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, nos indica qué tan dispersos están los datos respecto, por lo general, a la media aritmética. Acá nos dice, determina el grado de alejamiento de los datos respecto a una medida de tendencia central, que generalmente es la medida aritmética. La primera medida de dispersión es la varianza. Digamos que tenemos n datos, x1, x2, así hasta xn, y x barrita es la media aritmética. La varianza se calcula así. Tomas el primer dato, le restas la media aritmética al cuadrado. Tomas el segundo dato, le restas la media aritmética al cuadrado, y así con todos los datos. Y luego lo divides entre la cantidad de datos. Por ejemplo, tengo estos datos, 10, 11, 11, 13 y 15. Entonces la media aritmética sería 10 más 11 más 11 más 3 más 15 entre 5, ¿no? Haría 60 entre 5, 12. Ya tengo la media aritmética es 12. Entonces para la varianza, tomo el primer dato 10 menos 12 al cuadrado. Luego tomo 11 menos 12 al cuadrado y así hasta el último. El último es 15 menos 12 al cuadrado. Como estamos elevando al cuadrado, siempre nos va a salir positivo. O sea, en el primero nos va a salir 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado y 3 al cuadrado. Así nos va a salir. O sea, me daría 16 sobre 5, ¿no? 3,2.
Esa sería la varianza. 3,2. Ahora, hay otra fórmula que está en el material, sino que acá en el PPT no está. Hay otra formulita, de repente también lo conocen, fórmula de varianza, lo van a anotar, ¿no? Los datos, la varianza de los datos X es así: tomas el primer dato al cuadrado, el segundo dato al cuadrado, el tercer dato, así hasta el último dato, al cuadrado, sobre la cantidad de datos, al cuadrado de los datos. El último dato al cuadrado, sobre la cantidad y menos la media aritmética al cuadrado también. Por ejemplo, ¿no? Con los mismos datos que hemos visto hace un momento. ¿Cuáles eran? Eran 10, 11, 11, 13 y 15. Entonces, si tú quieres calcular la varianza de estos datos, sería así: 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 11 al cuadrado, 13 al cuadrado y 15 al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Menos la media aritmética, que es 12 al cuadrado. Vamos a calcular, a ver un momentito acá. 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, otra vez 11 al cuadrado, 13 al cuadrado y 15 al cuadrado. Ahí nos da 736. Entre 5 menos 144. Entre 5 me va a salir 147,2 y menos 144 me va a dar 3,2, que es lo mismo. Es lo mismo. Es otra manera. Lo que pasa es que va a depender de los datos. A veces te dan la suma de los cuadrados de los datos, por ejemplo, ¿no? O necesitas la suma de cuadrados de datos. Entonces utilizas esta segunda formulita. Bueno, voy a borrar el ejemplo, lo dejo un instante, de repente quieren copiar ese ejemplo y de repente ahí consultas también. Bueno, creo que no hay consultas. En el chat por si acaso. Ya. Si a todos los datos le sumo una constante, la varianza no cambia. ¿Por qué? Porque la varianza lo que hace es medir la dispersión de los datos. Si yo a todos los datos le sumo una constante, lo único que estoy haciendo lo estoy trasladando los datos, pero no estoy cambiando la distancia entre ellos. O sea, si mis datos, por ejemplo, fueran 18, 19, por ejemplo, y 22, vamos a ponerle, estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? Acá está, 22. Y yo a todos los datos le sumo 3. Entonces los datos me daría 21, 22 y 25. La dispersión es la misma, la distancia entre ellos es la misma. Lo único que he hecho es tomar los datos y desplazarlos. Por eso es que si a todos los datos le sumas una misma constante, no cambia la varianza, es lo mismo. Lo que sí cambiaría es si tú le multiplicas una constante. Ahí te daría la varianza inicial, pero multiplicado por el cuadrado de la constante. ¿Sí? O sea, si a todos los datos, por ejemplo, imagínate que la varianza es 100. La varianza es 100. Y a todos los datos le multiplicas por 3. ¿Cuál sería la nueva varianza? Chicos, si la varianza de los datos es 100 y a todos los datos le multiplico por 3, ¿cuál sería la nueva varianza? 900, ¿no? 3 al cuadrado, 900 por 100, ¿de acuerdo? Y finalmente la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza.
Ya cuando ustedes estén llevando curso de estadística, más van a utilizar desviación estándar. Raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, un ejemplo de aplicación inmediato, un ejemplo clásico. ¿Ah? La varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. A cada uno se le aumenta 50% y luego se le descuenta 120 soles. Entonces, me piden la nueva desviación estándar. Primero hallo la nueva varianza. A todos los datos, si yo le aumento 50%, se convierten en 150% del dato inicial. Está, si los sueldos eran X, al aumentar 50% me queda 150% X, pero luego se les cuenta 120 soles. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos descontando 120, pero ese 120 es constante, desaparece. O sea, me queda la varianza inicial. Solamente que en lugar de escribir 150%, escribo 3 medios. Ahora, ese 3 medios es constante, entonces puede salir, pero sale elevado al cuadrado, sería 9 cuartos por la varianza inicial. ¿Cuál es esa varianza inicial? Esa varianza inicial es 100, sería 9 cuartos por 100. ¿Y eso cuánto es? Cuarta es 25 y por 9, 225. Ahí estaría. Ahí estaría la nueva varianza. Muy bien, esto es toda la teoría. ¿Sí? A ver, ahora turno de ustedes para hacer consultas. Y si no hay consulta ya estaríamos listos para empezar los problemas, los ejercicios. Profesor, ¿podría volver a Dime, explicar el ejemplo, el último ejemplo, por favor? No le entendí. ya. Pero, ojo, es un ejemplo de lo que se llaman clásicos, ¿ah? Recontra clásico ese ejemplo. Dice así, nos dan una varianza inicial, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. Muy bien, ya tenemos ese dato inicial. Y luego nos dice, a cada trabajador se le aumenta 50%, pero se le hace un descuento del 120 soles. Entonces, más o menos tendría así. Puedo poner sueldo inicial que sea X. Entonces, ¿cuál es el nuevo sueldo? No sé cuál es el sueldo inicial, ¿ah? Solamente sé que aumenta en 50%. Entonces, X es 100% de X. Si aumenta en 50, me queda 150% X. Pero le descuentan 120 soles, menos 120. La varianza inicial era 100, me piden la varianza final, o sea, me piden la varianza de esos nuevos sueldos. Entonces esto sería la varianza de 150, 150 es 3 medios, 150%. Me piden la varianza de 150% que es 3 medios de X menos 120. Ese es el nuevo sueldo. O sea, ¿cómo saber cuál es el nuevo sueldo? Al sueldo inicial le multiplicas por 3 medios y le restas 120. Pero el 120 es constante, entonces desaparece. Entonces me queda la varianza de 3 medios de X. 120 por ser constante no le hace nada. Y ese 3 medios por ser constante, pero múltiplo constante, este sí puede salir, pero elevado al cuadrado. Entonces me daría 9 cuartos por la varianza de los datos iniciales. O sea, te quedaría 9 cuartos por 100. ¿Cuánto es 9 cuartos por 100? 225. O sea, la varianza inicial era 100, con los cambios, la varianza ahora es 225. Eso es lo que nos decía el problema. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. A ver, entonces, un instante ahí antes de continuar. O ya, de repente no hay dudas, ya pasamos a los problemas. Ya, vamos a empezar entonces. Voy a borrar esto. En
empresas se toman 5 exámenes al año, cada uno de ellos, a cada uno de sus empleados, ¿no? Supongo para ver si se están capacitando, todo eso. Dice, la puntuación de los exámenes son valores enteros que varían de 0 a 100. Para que alguien obtenga su ascenso, el promedio de las notas de los 5 exámenes tiene que ser mayor que 80. A ver, entonces, tendríamos así. Primero, dice que a Dante ya le entregaron 4 notas y tiene un promedio de 82. O sea, su promedio hasta el momento es de 82,4. Está casi, dice que a los que tienen una nota, un promedio mayor que 80, ¿no? Obtienen su ascenso. O sea, él hasta el momento está obteniendo su ascenso. Le falta un examen, pero va obteniendo su ascenso. Pero ¿cómo sería el promedio de estas 4 notas? Sería la suma de las 4 notas entre 4. Eso es 82. Y entonces yo despejo la suma de 4. El 4 pasa a multiplicar y me haría que la suma de los 4 sería 328, ¿no? Ahí está. La suma de las 4 primeras notas es 328. Pero en el problema nos dice que con la quinta nota, bueno, tendría que ser mayor a 80, ¿no? Para obtener su ascenso. Entonces, para el ascenso, el promedio de los 5 tiene que ser mayor a 80. ¿Y cómo se consigue el promedio? La suma de los 5 entre 5 mayor a 80. Pero ¿cuál es la suma de los 5? A ver, los 4 primeros suman 328, más el quinto. Entonces sería 328 más X entre 5. Eso es mayor a 80. Si 5 pasa a multiplicar, me quedaría 400. Y 328 pasa a restar y me daría, ahí sería 400 menos 328, nos daría 72. X es mayor a 72. O sea, esa es su quinta nota, es mayor a 72. Pero también nos dice que en todas sus notas, obtuvo una nota, dice, en ningún caso obtuvo mayor o igual a 90. O sea, ni mayor ni igual a 90. O sea, todas sus notas, dato, ha sido menores a 90. Entonces, todas sus notas están entre 72 y 90. Y en el problema nos dice, si Dante logró ascender, o sea, se cumplió, determine la suma de la mayor y menor nota posible. Pero ojo, acá nos decía que en todas obtuvo un puntaje par. Entonces, dentro del intervalo par, la menor 74 y la mayor 88. Ahí estaría. Nos piden la suma entonces de ellos sería, ahí está, 162, alternativa C. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Profesor, disculpe, Sí. es que ahí dice, o sea, el mínimo y máximo, pero, o sea, sería con respecto a X, pero es que no sería solamente con el examen 5, ¿no? ¿Qué hay de los otros 4 exámenes? A ver, es una buena pregunta, pero para responderla hay que leer el enunciado. Dice, determine la suma de la mayor y menor nota posible que pudo obtener en los exámenes. En los 5 exámenes. Pero, o sea, ¿se refiere en cualquiera de los 5 exámenes o se refiere en la suma ¿Sí? total de los? No. Es que te piden la suma de la menor y mayor nota. O sea, él ha dado 5 exámenes. Te dice, entre esos 5 exámenes hay una nota menor y una nota mayor. Todos han sido pares. Te dice, haya la suma de la menor posible y la mayor posible. O sea, que tenga 74, que hayamos puesto nosotros 74, no significa que haya sacado 74 en un examen, sino esa es la menor nota posible. O sea, ¿cuál es la menor nota posible? 74. Pero no significa que salió 74, sino 74 es un número que cumple todas las condiciones. Es un número par
y está en el intervalo entre 72 y 90. Pero, o sea, X no sería el único que es mayor a 72 ahí. Ya, a ver, déjame ver un toque. X es la quinta nota, ¿ya? Ujú. Nos salió X mayor a 72. A ver, déjame ver un momento, ¿ya? Las notas las hemos puesto entre 72 y 90, ¿no? Sí, pareciera que sí, ¿ah? A ver, déjame. Tienes razón en esa observación, pero déjame leer bien un instante, ¿ya? Déjame leer bien los datos. Lo único que teníamos de los primeros, que su promedio es 82. Déjame, estoy analizando, no me he ido, estoy analizando un toque. Es que tiene razón su compañero. Pero a mí me parece que va por acá. O sea, me parece que va por acá. Primero, la media aritmética de los 4 primeros era 82. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ese promedio 82 baje? El valor que entra tendría que estar por debajo del promedio, pues si no, el promedio subiría. Y nosotros lo estamos acotando de 82 a 80. ¿Sí? Entonces, como estamos comparando con 80, ese valor X tendría que ser menor al promedio. Y ahí nos sale 72. O sea, lo estamos limitando por la izquierda. Yo creo que va por ahí. Me parece que va por ahí. Ahora, X en sí es el quinto, ¿no? Dice, determine la suma de la mayor y menor nota posible que puedo obtener en los 5 exámenes. Por eso me parece que de todas, entonces, para que nos dé menos, en caso quisiéramos que nos dé menos del promedio, en caso quisiéramos que nos dé menos del promedio, el menor tendría que ser el quinto. Por eso que solamente nos sale X menor a 72. No estamos poniendo X menor a 90, o sea, todos son menores a 90. El X nomás le estamos poniendo que es mayor a 72. Me parece que es así, pero de todas maneras habría que afinar bien el texto. ¿Ah? Tienes razón, no lo había leído así como tú te has dado cuenta ahorita. Ok, profesor. Entiendo. Sí, tienes toda la razón ahí, ¿ah? Tienes mucha razón. ¿Y cuál sería el menor? Si va de 0 a 100, 64. por ejemplo, 4, ¿no? 2, ¿y por qué no 2? No, A porque ver, si... tienen que ser 8. Para que sea mínimo, tendrían que los otros, en la primer promedio de 4, para que sea 82, tendrían que ser menores a 90 pares, o sea, serían 88 más 88 más 88 Ajá, más 4 veces. 64, no, más 64, y entre 4 es 82. O sea, la menor nota posible es 64, Ujú, no ya. 74. No, pero yo lo veo así, mire, ya entramos en la polémica acá. La suma de los 4 es 328. Si yo quiero que uno sea mínimo, los otros 3 tienen que ser máximos, ¿no?
digamos que Y sea lo mínimo, entonces lo máximo, a ver, 88, 88 y 88. Y esto es 328. O sea, sería 328 menos 3 por 88. Eso nos daría, sí, tienes razón, 64. 64. Tienes razón. Claro. Entonces sería 64. Esto de acá para acá no está bien. Y entonces la suma, 64 más 88, 152. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Ah? No me había dado cuenta. Y creo que nadie se había dado cuenta, porque si no, al toque cuando un profesor dicta, ¿no? Inmediatamente hay un error, entre todos nos pasamos la voz, no importa, hacemos la corrección, pero sale, ¿ah? El problema ha sido acá, perdón, acá, esto, X es mayor a 72, pero X, no todas, X nomás. La pregunta debería ser sobre el mayor y menor del nota del quinto examen. Si Dante logró ascender, determine la suma de la mayor y menor nota posible que pudo obtener en los 5. Sí. En el Entonces quinto sería examen debería ser. sí, así. Corrijamos así, por favor. En el quinto examen. Nada más. Sí. Con eso queda salvado el problema. Tienen toda la razón. Y mira, y ya lo he dictado en otras 2 aulas. Y quedó así, ¿ah? Bueno, a veces pasa, mira, y estamos en el problema 1. Qué falta, ¿no? Tienes razón. Muy bien. ¿Está claro? ¿Todos han entendido? Entonces, la pregunta debería ser, determine la suma de la mayor y menor nota posible que puedo obtener en el quinto examen. Ahí sí, 74-88. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? No sé si quedó... No hay dudas ahí. Pasamos al siguiente. Sí, qué falta. Mejor pasamos al siguiente. Dice, en una reunión hay cierta cantidad de madres de familia con un determinado promedio de edad. No sabemos cuántas, no sabemos cuál es su promedio, ¿de acuerdo? No hice una cierta cantidad, N, un promedio P, pero lo hice al cabo de 15 minutos de iniciar la reunión, llegaron 20 madres cuyo promedio de edad es 35, ¿ya? Y se fueron después 15 madres cuyo promedio de edad es 38. Entonces dice, el promedio de edad de las madres que quedaron fue el mismo de las que vieron inicio, o sea, el promedio final es el mismo que el promedio inicial. Entonces vamos a calcular el nuevo promedio, pues. ¿Qué cosa es promedio ponderado? Hay una palabrita que no hemos visto en la teoría. Pero si en un problema, por ejemplo, digamos, o si en un aula se quiere sacar el promedio de notas y hay 10 alumnos que sacaron 16, hay 6 alumnos que sacaron 14, por ejemplo, y hay 4 alumnos que sacaron 12. Entonces, para promediar, obvio ese promedio aritmético, en vez de estar colocando 16 más 16 más 16 más 16, ¿no? 10 veces, coloco 10 veces 16. O sea, la frecuencia por el dato. Y el otro, en vez de estar colocando 14, 14, 14, 6 veces, coloco 6 veces 14. Y en el otro, 4 veces 12. Y lo divido entre la cantidad total. O sea, 10 más 6 más 4. Ese es el promedio ponderado. La suma total entre la cantidad total. Es un promedio aritmético escrito en forma resumida. Es la misma fórmula que hemos usado para precio medio, grado medio. Es la misma. Entonces, acá sería, por ejemplo, inicialmente había N, vamos a suponer, N madres con un promedio P. En la suma, N por P. El promedio es la suma entre la cantidad. Entonces, si tú quieres suma, sería promedio por cantidad. El promedio por cantidad, esa es la suma. Pero le tengo que agregar las 20 que llegaron con un promedio de 35. Nuevamente, llegaron 20 más 20 por 35, porque cada uno de ellos, o sea, no es que cada una te da 35, sino nuevamente si yo quiero la suma, sería el promedio por la cantidad. Hay 20 por un promedio de 35, 20 por 35. O sea, sin saber cuáles son sus edades, esas madres, en total, la suma de sus edades es 700.
Pero dice que luego se retiraron 15 con promedio 38. Entonces, menos 15 por 38. Y debajo va la cantidad total. N más 20 menos 15. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Y nos dice que el promedio es el mismo que el inicial. ¿Cuál es el inicial? El inicial era P. Es el mismo. Es el mismo promedio. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí opero 700, ¿no? Menos 15 por 38, me va a quedar 130. Entonces, acá, esto vale 130. Abajo, esto vale 5. Paso a multiplicar. Me quedaría así. N por P más 130 es igual a N por P más 5P. Pero entonces se cancela. N por P se cancela. Y 5 paso a dividir, me da 26. Alternativa D. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. De repente tienen consultas. Creo que no hay dudas acá, ¿no? 13, entonces. La tasa de utilidades anuales obtenidas por Álvaro en sus 4 panaderías fueron 9%, 6%, 8% y 3%. Ya, de frente, ¿ese qué viene a ser? ¿Qué promedio es? No creo que esté difícil, ¿no? En el chat. Geométrico. Geométrico. Medio geométrico. Geométrico. Entonces sacamos de frente, son 4, como son 4 sería raíz cuarta. ¿De quién? 9%, 6%. Esas son las tasas de utilidades, ¿no? O fueron, ¿no? 8% y 3%. Porcentaje a la cuarta, entre raíz cuarta, bueno, el porcentaje sale. Ahora, ese 9 es 3 al cuadrado. El 6 es 3 por 2. El 8 es 2 al cubo y hay un 3. Entonces, estos 3 con este 3 me da 3 a la cuarta y el 2 por el 2 al cubo también me da 2 a la cuarta. Entonces tiene raíz cuadrada, pero tiene raíz cuarta que sería 3 por 2. 6%. Ese viene a ser el promedio, que es lo que nos pregunta. Determina la tasa de utilidad promedio anual de las panaderías. 6%. Pero, aparte nos dice, para las pizzerías, nos dice, en el último cuatrimestre, las ventas en su pizzería aumentaron 20% al inicio y 260%, impresionante. 260. Entonces, cuando aumenta 20% se convierte en 120%. Aumenta 20, se convierte en 120. Si aumenta en 260, se convierte en 360%. Si disminuye 20%, se convierte en 80%. Si vuelve a disminuir 40%, o sea, al inicio se disparó las ventas en su pizzería, luego la probaron bien y como que no les gustó, comenzó a decaer. 40% disminuye, entonces se convierte en un 60%. De esas variaciones es lo que tenemos que sacar la raíz cuarta. Ahora, todos tienen décima y porcentaje. Entonces se puede salir. Décima y porcentaje sale. ¿Sí? Si sale 10%, me queda en el primero 12. 12 es 2 al cuadrado por 3. ¿No? Ya, en el siguiente 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El 8, perdón, es 2 al cubo. Y el 6 es 2 por 3. Entonces me queda 2 a la octava. Y me queda 3 a la cuarta. ¿Cuál es raíz cuarta? Me quedaría 2 al cuadrado por 3, por 10. Ese es 120.
120%. Pero esa no es la respuesta, porque todos hemos aumentado del 100%. Entonces, si nos quedó 120, entonces esa tasa que nos están pidiendo media mensual de crecimiento sería 20%. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide en el problema. 6 y 20% alternativa E. A ver, lo dejo un momento ahí. El chat, a veces hay algo, a veces no, no es el caso, no es el caso. Ya. Carolina recibió de su tía Queta, una propina en dólares durante 11 días seguidos. De la siguiente manera, el primer día, $1.25. ¿Está bien? El segundo día, 11.25. Tercer día, 29.25 y así. Durante 11 días está creciendo. Y así sucesivamente. Cuando me dice y así sucesivamente, entonces mantiene la misma sucesión, la misma secuencia. ¿Sí? Ahí habría que averiguar cuál es esa secuencia, ¿no? Y luego me dice, la equeta coincide con la suma de términos de la fracción irreducible equivalente a la media armónica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con las edades? Perdón, con las propinas. Media armónica. Normalmente, ¿qué sería? Sería media aritmética, pero acá nos especifica media armónica. ¿Cómo es la media armónica 11 datos? 11 entre la suma de los 11 números. Pero hay que ponerlos más bonitos, pues, porque si son 11 números, operarlos así estén en fracciones es complicado, algo se tiene que cumplir. 1,25 es 1 más un cuarto, por eso nos da 5 cuartos. 11,25 es 11 más un cuarto, sería 44 más 1, 45. 29,25 sería 29 enteros más un cuarto, sería 116 más 1, 117 cuartos y así. Muy bien. Y ahora, entonces, para saber cuál es el 11.º término, bueno, todos tienen el entre 4. Eso es común a todos. Pero nos faltan los números, ¿no? El 45, por ejemplo, es 5 por 9, ¿no? Y el 117 tiene novena porque suma de cifras es 9, sería 9 por 13. Entonces yo veo 5 por 9, 9 por 13, y el número 5 que estaba al inicio lo puedo ver como 1 por 5. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Cómo lo veo a 221? Trece por 17. Claro. Y me faltaría el último, ¿no? Pero para llegar al último, no necesito hallar los dos términos. Pues si yo tengo 1, al otro le sumo 4, porque todos se diferencian en 4. Si yo tengo 1, al otro le sumo 4. Entonces, me bastaría hacer esto. 1, 5, 9, 13. Esta es una progresión aritmética de razón 4, ¿no? De 1 para 5 más 4. De 5 para 9 más 4. De 9 para 13 más 4. Entonces, el término general o el término onceavo de frente sería el primer término es 1 más la razón que es 4 multiplicado por 11 menos 1. O sea, me daría 10, 4, 40, 41. Pero como es un producto de dos números, si uno es 41, el otro tendría que ser 45, ¿no? Porque se diferencian en 4. Ahí ya tenemos todos los números. Mira, mira, cómo hemos armado la secuencia. Ahora, ¿cómo se calcula la media armónica? 11 entre la suma de las inversas. O sea, la fracción 5 cuartos, su inversa es 4 quintos. El otro 4 entre 45. El otro 4 entre 117 y así.
Ahí está. Estos son los valores. Ya sabemos que el último era 11 por 45 entre 4, ¿no? Ya, la media armónica, 11 entre... Bueno, ahí están las inversas de todos los números. Pero operar esto es complicado, ¿ah? No es algo sencillo. Algo se tiene que cumplir y efectivamente se cumple algo. Por ejemplo, en el primero, como la diferencia de los factores es 4, entonces, y hay un 4 ahí, entonces se puede escribir así. Si abajo es 5 por 9, es un quinto menos un noveno. Claro, porque sería 9 menos 5, 4, y abajo 5 por 9. El siguiente sería un noveno menos un treceavo. Claro, porque sería 13 menos 9, 4 entre 9 por 13. El primero sería 1 entre 1 menos un quinto. Claro, sería 5 menos 1, 4, 4 quintos. Y el último sería 1 sobre 41 menos 1 sobre 45. ¿Sí? Ahí está. ¿Y por qué nos sirve que esté así? Porque se van a anular todos los términos centrales. Solamente me va a quedar los extremos. El 1 y el 1 entre 45. Eso es lo único que nos va a quedar. Y este ya está fácil, porque sería 45 menos 1, 44 entre 45. Y puedo cancelar ahí onceava, ¿no? Me va a quedar 4. Y entonces sería 1 entre 4 entre 45. Sería mejor subir 45 cuartos, ¿no? Ahora, esa fracción 45 cuartos es irreducible. Ahí ya no se puede hacer nada. ¿Cuál es la suma de sus términos? La suma de sus términos es 49. Esa es la edad. Esa es la edad que nos preguntaban de la tía Queta. 45 más 4, 49. Alternativa D. A ver, lo dejo un momento ahí. De repente quieren preguntar algo. ¿Hay alguna consulta ahí? Continuamos entonces, ¿ah? Ya. No hay consultas. Sigamos, ¿ya? En el Centro de Salud San Martín de Porres se organiza una campaña, dice, para concientizar acerca de las consecuencias de la obesidad mórbida. Es mórbida. Mira, eso de la obesidad, así rápido nomás les comento. Cada persona puede sacar su índice de masa corporal, el IMC. ¿Cómo se determina el IMC? Es su peso en kilogramos dividido entre la estatura al cuadrado. Estatura en metros al cuadrado. Peso, kilogramos de peso, y lo divides entre la estatura al cuadrado. Pero esa estatura está en metros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si pesas 60 kilos y tu talla es 1,70, entonces divides 60 entre 1,7 al cuadrado. Ahora, ese cociente, si te da de 30 a más, ya estás obeso. De 30 a más. Si te da entre 25 y 30, creo, estás con sobrepeso. Entre 18 y 24 estás normal. Menos de 18 ya es peligroso también. Debe estar anémico, así, ¿no? ¿De acuerdo? No sé, ustedes pueden calcular ahorita, o inclusive googleando, ahí ponen calculadora de IMC, ustedes ingresan su dato y les sale cuánto es su IMC. Entonces, cuando tienes más de 30, esa es obesidad, pero hay niveles de obesidad. De 30 a 34 creo que es la leve, de 34 a 36 es la media, obesidad media, pero más de 36 ya es obesidad mórbida. Y eso es peligroso, ¿no? Y eso te conduce directo, por ejemplo, a enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿sí? Y acá en los datos, todos los pesos están de 3 cifras, o sea, más de 100.
¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dice que el nutricionista a cargo de la charla calculó la mediana y obtuvo 109, ¿no? La mediana y obtuvo 109. Pero entonces, para poder hablar de mediana, los datos tienen que estar ordenados. Para que los datos estén ordenados, empezamos. A0, este tiene A0, 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 A0. Ellos empiezan con A0. Entonces, ellos serían los 4 primeros. Luego vendrían los de AA. Ahí está. AA0, AB y AB más 3. Y finalmente, hay solo uno que empieza con A más 1. Ese sería el mayor. Ese va a la derecha. Los de celeste están a la izquierda, pero se pueden ordenar. O sea, el primero de los celestes sería, a ver, el A0, B menos, ese es el primero. A0, B menos 1. A0B sería el segundo. A0B más 2, el tercero, y se repite 2 veces. O sea, es tercero y cuarto. ¿No? Lo de rojito, primero obviamente iría el A0, ese sería el quinto. ¿No? El AB, el sexto, y el AB más 3 sería el séptimo. Y el último ya es el morado. Entonces nos quedaría así. Ahí está. O sea, para poder hablar de mediana, los datos tienen que estar ordenados. Ya están ordenados. Ahora sí están ordenados. Y la mediana lo calculamos con nodos centrales. La suma entre 2. La mediana es 109. Suma entre 2. Entonces, si la suma entre 2 me da 109, significa que la suma es 218. Y para que la suma de estos dos números de 3 cifras me dé 218, de frente A vale 1. De frente A sería 110, A vale 1 para que sume 200. Y este sería 108. 108 más 110 me da 218. O sea, B vale 6. No es necesario aplicar descomposición polinómica. Se puede, sí, pero no es necesario. Sale inmediato. A vale 1 y B vale 6. Tiene problema, ya con esto nos piden determinar la suma de cifras de la media. Cuando me dicen media, se refiere a la media aritmética de dichos pesos. Entonces, solamente habría que reemplazar. Por ejemplo, el primero, A vale 1 y B vale 6, sería 105. El siguiente sería 106. Y así. Son 8. Ahí está. Eso le va a salir 112, suma de cifras 4, alternativa B. Profesor, disculpe ahí, para después de que puso 218, ahí lo que se hace es descomponerlo, ¿no? Ahí, no, eso de... Sí, ese es si no se dan cuenta. Pero si se dan cuenta, cuando tú sumas cifra de centenas, A más A te da 2. Solamente hay una posibilidad. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Uno? Claro. Ah, ya. O sea, sale Ok. más rápido. Sí, ok, profesor, y entonces ya solamente ahí se reemplaza y ya No, se... es que ahí mismo, mira, te daría así 110 y acá sería 1, 0, y para que termine en 200, para que termine en 8, el otro tiene que ser 8. Ah, B vale 6. Por eso le decía de frente. Ahí sale. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Otra consulta? El chat. No hay nada. Sigamos. 6. El gasto máximo en pañales de un grupo de madres que tienen bebés, obvio, pues si no tienen bebés, ¿por qué gastarían en pañales? Son las siguientes. Nos dan ahí un montón de datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Nos dan de datos la mediana, la media, mediana y moda. Y nos dice que ya están ordenados. Entonces, ahí están, lo estoy copiando igualito. Ya están ordenados. Ajá, entonces están ordenados de forma creciente. La media es 13, la mediana 13.50 y la moda 14. Ahora, la mediana es la semisuma de los dos centrales, 13.50. Pero la moda es 14. Como nosotros tenemos dos 12, mínimo tendría que haber 3 14. Entonces, de todas maneras, C tendría que ser 14. De todas maneras, C vale 14 y para que la media sea 13.50, B tiene que ser 13. La moda 14, entonces D 14 y E también 14. O sea, solo nos faltaría uno, que sería el valor de A. Pero si yo sumo todos los datos, los 10 datos, y lo divido entre 10, nos tiene que dar 13. Ahí está, la suma de los 10 datos entre 10 es 13. Pero todos los números
ahí nos da 120, más A es el único que no conocemos, me da 130, entonces de ahí sale que A vale 10. ¿Sí? Ahí operando más, A vale 10. Entonces en el problema nos dice, ya tenemos todos los datos, ¿ah? Ahora sí, tenemos los 10 datos, dice, cada madre recibió un bono equivalente a 10 veces la varianza de estos datos, 10 veces la varianza. Entonces, el primero, habría que, ya tenemos la media aritmética, habría que calcular la varianza, ¿no? Y acá, por ejemplo, como, ya está, ese dato es 10. La media aritmética es 3. Entonces, primero, el primer dato es 9. Acá lo pondríamos, así, ¿ah? 9 menos 13 al cuadrado. Nos haría 4 al cuadrado. El siguiente, 10 menos 13 menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 12 menos 13 al cuadrado, 1 al cuadrado, y así, con los 10 datos. Y operando esos cuadrados me da 48 décimos. Entonces, por eso que le dije que el bono es 10 veces la varianza. Simplemente para ese 10 pasar a multiplicar, ¿no? Paso a multiplicar, entonces nos daría 48. ¿Sí? A ver, un momentito ahí. Profesor, ¿podría regresar al ejercicio anterior para tomar la captura, por favor? Claro. Ahí está. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. Vamos a pasar al 7 entonces. Dice así, las edades de 5 amigos son todos diferentes y mayores que 28. La media es 40 y la mediana es 42. Pero si son 5, entonces la mediana es el término central, 42. Entonces, ordenados de mayor a menor, ahí está. El del medio es 42. A es el menor y D viene a ser el mayor. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Vamos a utilizar este dato que dice, si no se toma en cuenta a la mayor edad, la mediana sería 38,5. O sea, si yo tomo en cuenta a D, que es la mayor edad, habría 4. Y la mediana sería la semisuma de los dos centrales, o sea, B más 42 entre 2, eso me da 38,5. Entonces de ahí nosotros podríamos sacar el valor de B, ¿no? Ese 2 pasa a multiplicar, 42 pasa a dividir, nos haría 35. B vale 30, ya tengo ese dato. Ahora, otro dato más, acá nos dice también, si no se toma en cuenta, acá nos dice, si no se toma en cuenta a la menor, la mediana y la media serían iguales. ¿Sí? Entonces, si no tomo en cuenta al menor, a ver, vamos a eliminar ahora A. Me quedaría B 42 y C más D. La media y la mediana serían iguales. La media sería la suma de los 4 entre 4. Y la mediana sería 42 más C entre 2. Serían iguales. Ahí está. Yo puedo cancelar, por ejemplo, a ver, operando acá, puedo cancelar mitad. Acá me quedaría 2. El 2 pasa a multiplicar, ¿no? Sería el 35, por ejemplo, más el 42 me daría 77, ¿no? 77 más C más D sería 84 más 2 veces C. Entonces me quedaría D es igual a 7 más C. O D menos C 7. Así nos quedaría. D menos C 7. Ese sería a donde estamos llegando. Ahí está. Y entonces para que la diferencia sea 7 tiene que haber un par y un impar, ¿no? No sé cuál es cuál, ¿ah? Pero hay un par y hay un impar. Si los dos fueran pares, la diferencia es par, ¿no? Si los fueran pares. Si los fueran impares, impar menos impar también nos da par. Entonces tiene que estar diferentes acá. Tiene que ser un par y tiene que ser un impar. No sé todavía cuál es cuál.
Muy bien, pero vamos a utilizar el primer dato que no hemos utilizado, que era que la media es 40 de los 5. La suma de los 5 entre 5 me da 40. Entonces yo paso el 5 a multiplicar 40, 200, menos 77, nos daría 123. Ahí está. Nos da 123. Entonces de ahí nosotros tenemos que sacar los valores de A, de C y de D. Pero ojo, hay que considerar que el dato, o mejor dicho, al inicio del problema ya habíamos ordenado los datos de menor a mayor. Entonces A es menor a B, B vale 35, ¿no? A es menor a 35, menor a 42, menor a C y menor a D. Ojo, la diferencia de C y D es 7. Entonces, lo mínimo que podría ser C, por ejemplo, lo mínimo sería 43, lo mínimo. Ahí le ponemos 43. Atiendan 43. Si fuera 43, el otro sería 50, porque tenía que ser un par y un impar. Otro caso sería, por ejemplo, 44, ¿no? Ah, ya. Entonces, el otro tendría que ser 51. Y así. Pero si fuera 43 y 50, entonces A tendría que ser 30. 30 menor a 30, no hay problema. ¿De acuerdo? Pero si fuera 44 y 51, sería 123, habría que restarle 44 y el 51, y nos haría 28. O sea, solamente aumentando el 1 nos da 28. Y 28 no puede ser. Porque ahí nos dice, al inicio, la edad de 5 amigos son todas diferentes y mayores que 28. Entonces ese segundo caso ya está descartado. Mientras más le aumente a C y a D, A disminuye. Y ya no puede disminuir. Entonces la única posibilidad es que A vale 30, C vale 43 y D vale 50. Nos piden la diferencia entre A menor y mayor, sería 20. A ver, lo dejo ahí un momento. De repente quieren consultar algo. ¿No? En el chat. A ver, vamos a ver en el chat. Profesor, Ya. disculpe, entonces usa eso lo de D menos C y A más C más B. O sea, A más C más D para hallar así. Primero intenta con el menor que puede, 43, y ahí ya lo Y aplica. con el siguiente, perdón, con el siguiente ya no se puede. Pruebo, como C tiene que ser mayor a 42, pruebo con 43. Con 44 ya no cumple, o sea, lo único 43. Único caso. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. 8. Las edades de los 3 hijos de Ana, dice que son de 2, 4 y 6 años. Y de Nila, 1, 5 y 7. Nos dan de dato la media de la varianza de esos 6 hijos, pero también de las madres. Entonces, ahí está de Ana y Nila. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos la media, sumamos todo, son 8 personas y lo dividimos entre 8. Ahí está. A más N más 25, todos esos números suman 25 entre 8. Y eso es igual a 10. El 8 pasa a multiplicar 80 menos 25, 55. Ahí está. A más N es 55. Y la varianza, a cada dato le resto la media aritmética. Lo que pasa es que en el problema nos piden el producto de los números. Y cuando me piden producto me convendría, ojo, me convendría tener, me parece más fácil, los cuadrados. Entonces utilizo la fórmula con cuadrados. A cuadrado, n cuadrado, 2a cuadrado, 4a cuadrado, 6a cuadrado, así. Esta formulita, ¿no? Hasta 7a cuadrado sobre 8 y menos la media aritmética, que es 10a cuadrado. Esto por dato es 107, lo igualo a 107. Ahí está, ya igualé a 107. Es de dato. Ahora, el 10 al cuadrado, el 10 pasa a sumar a 107.
Y sería 100, ¿no? 207 por 8 y habría que restarle todos esos cuadrados. Y me va a dar 1525. Y en el problema lo que nos piden es el producto de los números, de esos números, de A y N. Pero si me piden producto, entonces ¿qué me combina hacer? Me combina elevar al cuadrado. Acá. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. A ver, elevando al cuadrado me quedaría así. A cuadrado más N cuadrado más 2 veces AN y es igual a 3025. Pero nosotros tenemos de dato que A cuadrado más N cuadrado nos ha salido 1525. Entonces, ¿cuánto vale 2AN? Vale 1500. Entonces, AN, ¿cuánto vale? 75. 750, perdón. La mitad de 1500, ¿no? O sea, ahí nosotros tendríamos el 2AN, 2 veces AN vale 1500. AN vale la mitad, 750. Esa sería la alternativa B. Siguiente, creo. Últimos. Los sueldos. Nos dan los sueldos de 8 trabajadores. Pero dice que ellos se les va a aumentar 20 y 50% y luego se les va a descontar 300. Un error sería calcular los nuevos sueldos uno por uno. Ese sí sería un error. Nos demoraríamos un montón. Mejor calculamos la varianza así como está. Ahí están los 8. ¿Qué necesito para la varianza? La media aritmética. Suma de los 8 entre 8 me va a dar 1952. Calculo la varianza ahora sí, con esta formulita. Primer dato menos la media aritmética me da menos 1, al cuadrado sería 1. El otro me da 1950 menos 1952 me daría menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, así. Y esto nos daría 5. Esa es la varianza de los datos iniciales, me da 5. Y ahora voy a comparar con la varianza de los nuevos datos. Pero ¿cuáles son los nuevos datos? A cada uno, digamos que el sueldo era X. A cada uno le aumentó 20%, sería 120%. Luego 50%, 150%. De X menos 300 que se les cuenta por concepto de refrigerio. Ahora, 120 es 6 quintos. 150 es 3 medios. Mitad, mitad, 3. Nos haría 9 quintos. O sea, ¿cómo conseguir cada nuevo sueldo? Al sueldo inicial por 9 quintos menos 300. Pero no vamos a hacer eso. Sería muy laborioso. Son 8 números. Vamos a calcular la varianza de frente utilizando propiedades. Los nuevos sueldos sería varianza de 9 quintos de X menos 300. El 300 desaparece por ser constante. Y el 9 quintos sale elevado al cuadrado. La constante sale elevada al cuadrado. Me daría 81/25 por la varianza inicial. La varianza inicial era 5. O sea, me quedaría 81 quintos. ¿No? Cancelando acá, me quedaría 5. 80 entre 5, 16. Más un quinto, 16,2. Esa se acabó. Alternativa C. ¿Me consulta? Último entonces. Magnolia y Gabriela son amigas que estudian en la presa Marco, dice, y en la misma aula. Ellas practican para el examen y toman como datos edades de todas las personas que viven en sus casas, o sea, en la casa de Magnolia y en la casa de Gabriela. Y nos dan ahí los datos. Estos datos, ojo, están desordenados. Para poder hablar de cuartiles o quintiles hay que ordenarlos. Los copiamos ordenados, de menor a mayor. Acá están los datos. Estos datos están ordenados.
Y Magnolia debe calcular el tercer cuartil. ¿Cómo era la fórmula de cuartil? Era así, ¿no? Lo divides entre 4. N más 1 entre 4 por I. ¿Qué cosa es I? Cuando I vale 1, primer cuartil. Cuando I vale 2, segundo cuartil. Y vale 3, tercer cuartil. Y para Gabriela iba a calcular el segundo quintil. Es lo mismo, pero entre 5. Ahí está. Lo mismo, pero en vez de entre 4, entre 5. Entonces empezamos con la primera, ¿no? Magnolia. Ella quiere el tercer cuartil. O sea, I vale 3. N vale 13. Sería 3 por 14 entre 4. Ese le da 10,5. ¿Sí? 10,5. Eso significa, lo que estamos hallando es la posición. Está entre el décimo y el decimoprimer dato. O sea, entre el dato 10 y el dato 11. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Ya sé cuál es la posición entre el dato 10 y el dato 11. Pero, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos fácil, ¿no? Semisuma. O sea, ¿cuál es el dato 10? Acá está. Y el dato 11, o sea, sería 18 más 20 sobre 2. No haría 19. Ese es el tercer cuartil. ¿De acuerdo? Muy bien. Y Gabriela va a calcular el segundo quintil. O sea, lo mismo, I vale 2 y N vale 13. 5,6. Esa es la posición. Es más de 5. Entonces, sería la semisuma entre quiénes? Entre el quinto y el sexto de los datos. ¿Sí? El quinto, ¿cuánto es el quinto? 12. El sexto, 14. Entre 2, 13. Ahí está. Y nos piden la diferencia. Bueno, uno es 19, el otro es 13, la diferencia es 6. ¿Sí? Alternativa E. Si hay consultas, me dicen, por favor. Muy bien, creo que no hay consultas. ¿En el Sí, chat? profesor. Ah, La, dime. la pregunta 9 quería preguntar al final por qué había quitado el menos 300. Sí, justo estaba leyendo ahí. Porque en el problema nos dice, les cuentan 300 por refrigerio, a todos. O sea, le hacen un aumento porcentual, pero les quitan 300 por refrigerio. Entonces, por eso le ponía menos 300. Al nuevo dato. No, sí, ¿podría poner un momento el problema 9, por favor? Ahí está. No, yo me refiero a que el menos 300 luego lo quitó y elevó el 9 quintos al cuadrado. ¿Por qué había Es hecho eso? que, ya, te explico. Es que viene a ser constante. Cuando tú tienes una constante, esa constante no afecta a la varianza. La varianza no cambia cuando hay una constante. Por eso era. O sea, en vez de 300, ponle 200 y la respuesta es la misma. No cambia. ¿Sí? Sea cual sea la constante, no cambia. O sea, lo que nosotros teníamos era la varianza de los datos X menos 300. Bueno, esto me da la varianza de los datos X, por ejemplo. Y en vez de 300 le podías poner más 100, menos 500, más 1, menos 4. No cambia. Cuando es constante, desaparece la constante. Ok, ¿Sí? profesor, gracias. Muy bien. Claves. Ahí están las claves. ¿Podría poner el problema 9 para tomar la captura? No lo tomé. ¿No lo puse ahorita? Sí, es ¿Otra que lo vez? pasé rápido. Sí, por favor. Ahí está. Gracias, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo, justo. Estamos a tiempo, ¿no? Exactito, puntuales. Nos vemos próximo jueves, penúltima clase próximo jueves. Buen fin de semana a todos. Chao. Chao, profesor, cuídese. Nos vemos, chao. Muchas gracias, profe. A ustedes, nos vemos. Cuídese.